Saben aquel, película que cuenta la historia de Eugenio, el cómico catalán que bueno, ya falleció hace más de 2 décadas, estuvo activo sobre todo en los años 80 y 90 en España, fue muy conocido, apareció en televisión, etcétera, un cómico pues que siempre vestía de negro y siempre tenía un semblante muy serio. El hombre la verdad es que no era precisamente un payaso feliz, ¿verdad? Pero aún así pues contaba chistes que gustaban mucho a la gente, se hizo muy popular, como digo. Y esta película es un biopic, una película que cuenta la historia de su vida, pero bueno, es verdad que no es revolucionaria en la narrativa, porque es el típico biopic que te cuenta un poco desde que es joven hasta bastante avanzada su vida, pero sí es verdad que hace algunas cosas diferentes. Por ejemplo, se centra mucho en los dos personajes protagonistas, ya no solo Eugenio, sino también su esposa Conchita, su primera mujer, que además tienen, bueno, pues diferentes momentos importantes en la película, que afectan, ¿no?, a los ambos personajes, etcétera. Es una historia de ambos también, es una historia, no voy a decir de amor, pero sí es una historia de su relación, de sus años a lo largo del tiempo juntos, etcétera, y de cómo pues van cambiando sus vidas, sus carreras y demás. Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que está muy bien, sobre todo por los dos personajes protagonistas, David Verdaguer, que desde luego está de Goya, y Carolina Yuste. Yo no sé si lo ganará Verdaguer o no, desde luego que si lo gana es perfectamente justo. Si no lo gana, no pasa nada, hay competencia, está Manolo solo en Cerrar los ojos, etcétera, hay más candidatos, por lo tanto, pues bueno, esto es lo de menos, pero quiero decir que es una de las actuaciones del año sin duda en el cine español. Está muy bien, y si bien es cierto que no es un clon de Eugenio, o sea, que no es idéntico, no hace falta, porque Verdaguer desaparece en el papel, o sea, no se convierte en Eugenio, pero sí que se convierte en un Eugenio de cine, que bueno, lo digo porque básicamente, sobre todo en Hollywood y demás, estamos acostumbrados a que haya actores que desaparezcan en el rol porque están tremendamente maquillados y demás y se convierten en otra persona que ya pues no existe, falleció, un personaje histórico, etcétera. Aquí, bueno, lo hacen muy similar, obviamente el aspecto y demás, pero en realidad es la forma de hablar, la forma de comportarse, las cosas que más hacen que se parezca a Eugenio. Luego la película, bueno, tiene momentos divertidos, es una película con sus momentos chistosos, ¿verdad? Pero no es una comedia, es una peli biográfica que se centra también, como digo, en esta relación y por tanto se centra también en las penurias, en las tristezas, en los momentos dramáticos. Es una peli también que cuenta esto, ¿no? Y que creo que está bastante bien en ese sentido. Lógicamente la película, bueno, no aspira a ser una de las grandes del cine español del año, ni mucho menos. Es una película perfectamente apropiada y notable en ese sentido, pero que no llega a ser brillante en ninguno de los instantes del metraje, ¿no? Bueno, pues eso, cumple con la función que tiene que cumplir y ya está. Y luego hay una cosa que sí que he mencionado, que supongo que tenga que ver con la distribución en salas. Yo fui a ver esta película en la versión que había, bueno, pues no había versión original y dije, pues es una película española, estará en versión original, ¿no? Lógicamente. No había opción de ver, por ejemplo, Ocorno, que está en gallego, pues Ocorno la puedes ver en el cine en versión original en gallego, ¿no? Como es lógico, subtitulada. Pero esta, bueno, pues era la versión que había. Entonces fui a verla y bueno, pues al principio me sorprendió mucho, sobre todo en el primer tercio, una decisión absolutamente penosa y lamentable, que además agradezco, me habéis comentado varias personas que habéis ido a verla al cine, que habéis sufrido la misma situación que yo he sufrido. Imagino que hayáis ido a ver la película tranquilamente y hay momentos en los que de repente la película, bueno, pues está subtitulada, porque están hablando en catalán, lógicamente. Yo dije, pues habrá escenas que estén en catalán subtitulado y la mayor parte de la peli en español, ¿no? Como se supone que va a ser así. Sin embargo, luego hay escenas en catalán, subtituladas bien, pero hay otras que están dobladas por los mismos actores, claro. Imaginad que fuera por otras personas, entonces se nota que no son actores de doblaje y se nota que el doblaje es mediocre, pero no solo eso, sino que es que además hay escenas de, por ejemplo, la protagonista que está hablando en catalán y ella está doblándolo con acento andaluz. Y en la misma escena de repente se pone a hablar en catalán subtitulado. Y luego vuelve a hablar doblado en la misma frase. Me acuerdo además de una escena que está en la discográfica hablando con un tipo, sería el encargado de la discográfica o un directivo, no me acuerdo si era un agente. ¿Qué es esto? Es que distrae muchísimo, es francamente lamentable esta decisión, ha destruido por completo la película, porque claro, quita completamente el realismo, ya no solo porque el doblaje sea, en fin, sino sobre todo porque qué sentido tiene que estés viendo a los personajes hablar claramente como estoy hablando yo ahora y de repente notas en la misma frase que están doblados y de repente vuelven
es algo que te saca completamente de la película. Entonces, desde luego que no lo entiendo y que quien haya tomado esta decisión y la haya ejecutado se ha cubierto de gloria. No precisamente, vaya, o sea, es una cosa que yo no puedo llegar a entender. Claro, es una peli bien dirigida, de forma muy sobria, no es revolucionaria, ya he dicho, es una peli seria, clara, con planos fijos, largos, no inventa, no es una peli que invente, con buenos actores, tal. Entonces no quiero que quede manchada la opinión de la película en base a un doblaje, pero es evidente que tengo que mencionarlo porque es una película que tú vas a verla al cine, ahora mismo está, no sé si seguirá, supongo que sí, han pasado solo unos días en la mayoría de cines de vuestro alrededor. Es una peli que está bien, que puedo recomendar, y os vais a llevar un susto viendo la película. Diréis, ¿pero esto qué es? No sé, desde luego que se nota muchísimo y que estropea la calidad de una película que es bastante correcta. Es una peli de por lo menos un bien, puede llegar a un notable y por tanto, pues no entiendo cómo esto ha podido suceder, insisto, asumiendo que ha sido todo en postproducción, pero vale, si lo vas a doblar todo, lo cual es absolutamente ridículo, ¿por qué dejas partes que no? Es que además recuerdo una parte que no estaba doblada, que tenía un subtítulo que era idéntico al que estaban hablando, ¿no? Ahí, obviamente, estás hablando en catalán y puede haber palabras o incluso pequeñas frases que son idénticas. Y estaba subtitulado. La misma frase en catalán y en español. Y de repente pasas a doblarlo en la misma... Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, de todas formas, así por lo menos se cuenta la historia de Eugenio, que es una persona pues muy conocida del siglo XX en la cultura popular española, y ahí tiene su película. Oye, pues bien, pues ahí está. Bien. Muchas gracias por ver esta review, que forma parte del especial 3000 suscriptores, un vídeo que te dejo por aquí arriba, y te agradezco mucho que te pases por el canal. Si te suscribes y encima te quedas, pues mucho mejor. Gracias.